03 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, Camino rumbo al éxito. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. La entrevista. Querétaro 24/7. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por el favor de su compañía. Gracias, de verdad, y además muchísimas gracias a Maricruz Leal. Un abrazo y un saludo. Gracias por comunicarse con nosotros. Me dicen también muy buenos días. Si el socavón de Antea no hubiera aparecido, todo hubiera quedado en paz. ¿Por qué la actual administración, al momento de iniciar esta administración, no realizó un estudio técnico sobre el uso de suelo y estas situaciones, bajo qué riesgos o anomalías se otorgaron dichos permisos o modificaciones para construir estas zonas comerciales o estas plazas comerciales, en este caso de la plaza comercial Antea? Saludos de parte de Gabriel Rueda, como siempre, Gabriel Rueda, servidor. Muchas gracias, además, que se comunica con nosotros a través del WhatsApp, también en nuestro número telefónico 44205-3895, y lo puede hacer también a través del Face Live, también en un comentario a favor y contra, lo que a usted le guste. También puede agregar por escrito lo que usted considere conveniente, que aquí en este espacio de noticias su opinión siempre la más importante. Gracias por estar con nosotros. Está en esta mañana en esta mesa de trabajo el actuario Alfonso Reséndiz Núñez. Él es un hombre que se ha dedicado en esta etapa de su vida también a investigar con datos, con toda una precisión científica de lo que tiene que ver con una serie de propuestas que se han hecho en el Congreso Federal para saber de qué manera y cómo tiene que quedar o tiene que hacerse o llevarse hasta los partidos políticos estos presupuestos, estas cantidades impresionantes de dinero que se gastan y que después de la tragedia del pasado 19 de septiembre, tragedia digo entre comillas, porque creo que también da, y me decía hace un momento el actuario antes de comenzar esta entrevista, una gran enseñanza de reafirmar, y yo lo va a decir él, me imagino, esta gran esencia de los mexicanos, pero que nos obliga a pensar, bueno, y ese dinero que era destinado para los partidos políticos, para las campañas político-electorales, ¿a dónde va a parar? ¿Por qué no se lo regresamos? Se lo regresamos a los ciudadanos y que se vaya también para el apoyo a los damnificados. Ayer decía el gobierno de la República, 38,000 millones de pesos, más o menos es lo que se requiere para atender parte de la reconstrucción, por lo menos en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz y el estado de Morelos. Y muchos decimos, bueno, y a ver entonces los partidos políticos, que por cierto no los vimos ni sacando cadáveres, ni arreglando, ni llevando escombros, o arreglando estas zonas, que lo hicieron los paramédicos, que lo hicieron los socorristas, que lo hizo el ciudadano, los jóvenes especialmente, pues ellos siguen gastándose su lana, entre comillas, y seguimos nosotros manteniendo a una bola de personas o de gente que a veces pienso yo, y yo le voy a preguntar eso al actuario, pues nos sirven de muy poco, sirven y de muy poco. Actuario Reséndiz, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, actuario. Gracias por el espacio. Al contrario, ¿qué lección nos deja el terremoto del pasado 19 de septiembre? ¿Qué tenemos que replantear de hace 32 años, actuario, para que podamos pensar en un nuevo México, en un mejor México, o en un México no tan bueno, no mejor? Bueno, las grandes lecciones que nos dejan los dos sismos, porque fueron dos en realidad, el del día 7 de septiembre y luego el del día 19, en primer lugar es que la solidaridad del mexicano está a flor de piel. Sí. O sea, pero no nada más el de la Ciudad de México, porque bueno, si bien es cierto, los medios de comunicación han hecho una gran cobertura de lo que pasa en la Ciudad de México, esto pasó en todos lados. Sí. O sea, las primeras noticias que tuvimos del sismo del 7 de septiembre en Chiapas, una gran destrucción también en comunidades de Chiapas, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, algunas comunidades en Guerrero, etcétera. De inmediato la gente empezó a mandar su apoyo, salieron a la calle también los chapanecos, los oaxaqueños, a auxiliar a sus hermanos. Y después la solidaridad nacional empezó a mandar víveres, que por cierto, las autoridades no dieron la cara en esos momentos, y después se quieren parar el cuello incautando lo que la ciudadanía manda a esas ciudades. Hace un día escuchaba yo una noticia de unos empresarios que también se solidarizan con esto, mandan un avión a Oaxaca con víveres, con alimentos, con medicina, con cobijas, etcétera, y no los dejan aterrizar. Por orden del gobernador de Oaxaca, el señor Murat,
¿sí? Orden de no aterrizar, buscan una pieza alternativa y tampoco los dejan. Bueno, entonces las autoridades están en contra del pueblo. Es muy pareciera, claro. Por lo menos. Digo, fue evidente para muchos. Para mí fue evidente, las autoridades, el gobernador de Oaxaca, el secretario de Salud intercepta un tráiler que habían mandado los médicos del Estado de México para Oaxaca, lo intercepta y dice que si no es a través de la Secretaría de Salud y el gobierno del Estado, no llegan las medicinas a los damnificados. El gobernador de Morelos, posteriormente ya con los sismos del día 19, mandando detener a todos los ciudadanos que mandaban sus alimentos allá. Bueno, son dos lecciones, primero la solidaridad del pueblo mexicano y luego las autoridades en contra del pueblo. Son las dos lecciones que yo aprendo de la lectura, ¿no? De la lectura de estas historias, y que yo le preguntaba por eso, Antonio, hace 32 años debimos haber corregido, mejorado, por lo menos evitado una situación como esta que se vuelve a vivir en nuestro país. Bueno, por lo menos en esta relación con el gobierno y los funcionarios actuales, ¿no? Hay otra situación que sale a flor también. Con esto, la gran corrupción entre las autoridades que autorizan la construcción de los edificios. O sea, lo vemos en el colegio Repsamen, ¿sí? De repente, una casa habitación adentro de un colegio, por normatividad, no se puede, ¿no? Se debe construir una casa, y menos arriba de donde hay aulas. Menos en el cuarto piso. ¿Sí? Menos encima de las aulas. Entonces, ¿quién autorizó eso? ¿Alguna autoridad? O alguien se pasó también de lanza, actuario, digo. Pero no, o alguien no hizo su chamba. Hay mucha gente que no hizo su chamba. Hay corrupción. Las autoridades de la delegación, sí, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, el jefe de sector, los inspectores de la Secretaría de Educación Pública, el secretario de Educación, que no dijo absolutamente nada, ¿sí? Al ver toda esa situación y va a tomarse la foto. Hay una gran corrupción y una gran omisión de ello. Y regreso al tema de los partidos políticos. Cuando la gente empieza a protestar por ese gran presupuesto que se va a llegar y dice, aquí está la necesidad, que regresen ese dinero, porque no es de ellos, es del pueblo, ¿sí? Que lo regresen y se atiendan las emergencias en este momento. El primero que sale a declarar es el presidente del INE. Dice, no, porque es desvío de recursos, ya están etiquetados. Espérame, señor, no es tuyo. No es tuyo, no es de ellos. No es de los partidos políticos. Exacto. Es un recurso, es un dinero público, es un dinero del pueblo, y que la idea no era, no nos den, Exacto, nada más no queremos que no llegue con ustedes, ¿no? Exacto, que no se lo queden ustedes, mejor. El dinero es nuestro, que les quede muy claro. Que les quede muy claro. Sale el presidente de la República en una entrevista por ahí en un medio de comunicación nacional, le hacen la pregunta de qué va a hacer con la emergencia y con el dinero que tienen los partidos políticos, que ahí hay una canalización. El señor presidente no atina en declarar que hay una emergencia nacional, ¿sí? Y que se requieren muchos recursos para atender esa emergencia nacional. Y dice que lo de los partidos políticos hay que salvaguardarlo. Entonces la ciudadanía y el pueblo y México y la infraestructura carretera y la infraestructura de agua potable, etcétera, eso no importa. Los partidos políticos es lo más importante en este país. Ahora, ¿qué tenemos que pensar en términos de las instituciones? Usted trae su constitución en días, hace meses, ¿no? Que estuvo aquí también en esta misma mesa de trabajo, actuario, y decíamos, ese dinero ya está destinado, ese dinero ya está etiquetado, ese dinero ya se tiene, y decían incluso senadores del Partido de Acción Nacional, veía a Roberto Gil Soar, veía a Javier Lozano, a Ernesto Cordero, que es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y gente muy cercana a Felipe Calderón Hinojosa. Ese dinero ya está ahí, y si no se gasta en lo que tiene que ver con los procesos electorales, decía Javier Lozano, a mí la verdad me llamó la atención una entrevista con Mari Carmen Cortés, decía, son puras jaladas lo demás, son patrañas, decía. Y yo de repente pienso como ciudadano, ¿quiere decir entonces que sí vamos a ver un proceso electoral en el 2018 con recursos públicos, o vamos a ver un proceso electoral en el 2018 con recursos privados, o un proceso electoral con recursos del crimen organizado, actuario? Yo creo que, bueno, yo espero que la fracción segunda del artículo 41 se derogue de inmediato, en unos días más. O sea, tenemos los mecanismos para ello. O sea, casualmente, hace unos años... Usted me habla de la fracción segunda del artículo 41, nadie lo sabe, no sabemos qué dice. Bueno, la fracción segunda del artículo 41 es una fórmula que se inventaron los partidos políticos en complicidad con nuestros representantes, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para asignar recursos públicos a los partidos políticos. Una fórmula matemática, ¿sí? Para asignar el presupuesto. Entonces, yo espero que esa fracción segunda del artículo 41 se derogue de inmediato, ¿sí? Que no les lleguen esos recursos. De todos modos, los partidos políticos van a seguir recibiendo recursos públicos. Que no se le olvide al doctor Córdoba y a todas esas autoridades y líderes de los partidos políticos que
la propia Constitución, la ley electoral, la ley de partidos políticos, etcétera, le sigue asignando recursos públicos. ¿O aquí acaso el espacio de radio y televisión oficial que les van a dar no es recurso público? Es recurso público y se les está otorgando. Yo no estoy metiendo con eso. Sí, claro. Yo propongo que eso se quede, porque efectivamente yo espero ver debates de ideología, debates de programas de acción de los partidos políticos en la radio y en la televisión, ¿sí? No que me regalen una camiseta o que me llenen de basura las calles de mi ciudad, basura electoral. ¿En qué me ayuda, en qué le abona a la democracia que haya un espectacular en donde esté la foto de cualquier candidato, ¿sí? Dándole de besos a un perro, ¿sí? Y pateando al pueblo, ¿sí? Porque eso es lo que han hecho en estos días, ¿sí? O sea, ¿en qué le abona a la democracia? Es que me deja usted pensando muchas cosas, Actuario, porque pareciera que tenemos que, ese es el momento. Hace 32 años vivimos esta situación, despertamos de muchas situaciones, nos salió cierto escozor de lo que realmente eran algunos esquemas de corrupción en este país. Hace unos días, una semana, lo volvemos a vivir. Este es el momento de quitarnos la máscara. Los partidos políticos, los gobiernos, los políticos y también los medios de comunicación, Actuario, entre otras cosas. ¿Y eso qué clase de país o qué tenemos que hacer para que se pueda lograr ese cambio y esa transformación actual? Bueno, tenemos esa fórmula, a ver que nos las diga, ¿no? Lo habíamos mencionado hace unos meses en este mismo espacio, ¿no? Necesitamos que la ciudadanía despierte. Hoy estamos despiertos, hoy hay más de 100 millones de habitantes en las calles ayudando en diferentes formas, mandando víveres desde Chihuahua, desde Ciudad Juárez, desde Tijuana, etcétera, sí, a los damnificados de todas partes del país. Y tenemos gobernados que obstruyen esa ayuda. Entonces, dense cuenta, mexicanos, de la clase de políticos que hemos elegido, ¿sí? Y ahí, bueno, pues asumimos la responsabilidad todos, ¿sí? La hemos elegido, ¿sí? Algunos con nuestro voto y otros con nuestra abstención. Sí, claro, con nuestro silencio. Exacto. Y con nuestra complicidad, de alguna manera. Oiga, doctor, pero le tengo que preguntar sobre eso. Nosotros teníamos que pensar, me acuerdo en el 76, don Jesús Reyes Heroles, en lo que era la LOPE, esta Ley de Organizaciones y Procesos Políticos Electorales en nuestro país, que decía que era necesario que hubiera participación política, que estuviera financiada para que la propuesta política no estuviera concentrada solamente en aquellos que tenían dinero para pagar la propuesta política, digamos, para hacer política, para hacer grilla, y por eso habían partiditos que luego se convirtieron en satélites. En fin, se fue degenerando, ¿no? Degenerando esta idea. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este país si no hay dinero, si no se financia a los partidos políticos? Si se les quita el recurso público, quedan otra serie de recursos que están en las propias leyes, en esta ley que sustituye a la famosa LOPE, ¿no? A la ley ahora electoral, a la ley de los partidos políticos, la ley de procesos electorales, etcétera, etcétera. Hay muchas leyes que permiten el financiamiento de los particulares. Bueno, que sigan. Si hay un particular que quiere financiar a un partido político, el que quieran, ¿sí?, que lo den, hasta ciertos límites que la propia ley señala. Eso es lo que se les olvida de repente. Pero no se le van a ir de las manos actuales, si no sabemos qué pasó con la Casa Blanca, si no sabemos qué pasó con esa cosa de luz. Que es un inepto y que no sabe leer las otras leyes, más que pedirle dinero para el presupuesto. Bueno, pues quitémoslo. Pero ¿cómo le hacemos para lograr eso? Tenemos leyes para ello, ya se demostró. Le pedimos a nuestros diputados que le hagan juicio político. Otra vez volvemos a lo mismo, estamos entrampados. No, pero están durmiendo el sueño de los justos. A ver, yo espero que México es un México que no existe. Ya lo acabamos de ver, lo vemos hoy, estamos todavía viendo en la televisión la gente ayudando. La gente. Bueno, ¿Y cuántos diputados vio ahí? Ninguno. Entonces, yo espero que una vez que se acabe la emergencia, toda esa gente que está volcada en las calles se volque hacia la Cámara de Diputados y no le permita tomar posesión a ningún diputado, que no lo deje sentarse en su curul, y convocamos elecciones inmediatas, urgentes, de presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, etcétera, y diputados. No ponemos en riesgo las instituciones en este país. Sí, pero está en riesgo el país. ¿Tan grave está el país? Tan grave está el país, sí. Así está de grave el país. Nada más un dato, que es mi materia central. A ver, Actuario. El financiamiento para el INE más los partidos políticos crecerían, de quedarse así como estamos ahorita, 65% respecto a lo que dimos en el año 17, ¿sí? 65%. Hace unos años, alguien que estaba en la Secretaría de Hacienda nos ofreció presupuesto cero para todos, porque el país requería repensarse financieramente. Hoy ese señor está de aprendiz de canciller.
porque digo, no sé si ya aprendió en el tiempo que lleva ahí, pero le seguimos pagando como secretario. Se llama Liz, no recuerdo cómo se llamaba. El que dijo que, ya me acordé, me acordé. Sí, bueno. Se lleva muy bien con Donald Trump, por cierto. Sí. Bueno, ese señor nos ofreció presupuesto base cero. ¿Qué significa esto? A partir de cero. Sí. Analicemos cada una de las cosas. Y hoy les quiero decir, el único que está ya no en base cero, está en menos. Es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de este país, y la Secretaría de Salud, que atiende el sector salud, está a punto de llegar a cero presupuesto, ¿sí? Porque están ofreciendo para el próximo 2018 un crecimiento del 0.09% para el sector salud. De nada. Mientras que los partidos políticos se llevan el 65%. Usted me recordará, usted decía, en este 2017 los partidos políticos se autorizaron, los diputados autorizaron un presupuesto 8.9%, si mal no recuerdo. Para este 2017. Así es. Y habían recortado gastos o presupuestos en educación, en salud, en comunicaciones y transporte, en infraestructura, lo que se llama, carreteras, socavones, entre otras cosas, ¿no? Pero el tema es, y en esta segunda instancia, cuando dicen los partidos políticos, bueno, pues vamos a donar parte de ese dinero, aquí están 258 millones que dijo ya el PRI que sí, aquí está otra cantidad, estaba buscando esta información que dijo el Partido Encuentro Social también, que van a donar, el Partido Verde Ecologista que también dona, a propósito de una iniciativa que presentó el Partido Morena, que hablaba originalmente de donar el 20% de esas prerrogativas, y que hoy no ha puesto su granito de arena. No han a ver, o sea, otra vez, Morena lanza una iniciativa y dice, sí, los partidos políticos tenemos que solidarizarnos con el pueblo, y ahí va la propuesta del 20% del 2017, y el 20 y tantos % del 2018 ya se adelantaba, ¿sí? Y como ya empezaron las campañas políticas, entonces pareciera ser que hoy están en subasta, a ver quién da más. ¿Sí? No, señores, no se olviden que el dinero es del pueblo, y el pueblo está enojado en las calles y ya no quiere el pueblo que se lo den a los partidos políticos. Yo invito a los diputados, a los dirigentes de los partidos políticos, a todo mundo, que lean el artículo 39 de la Constitución. ¿Sí? Entonces hay que derogar fracción segunda del artículo 41, leer el artículo 39, que dice... Hay un parrafito que dice, palabras más, palabras menos, dice, el poder dimana del pueblo y se instituye, ¿sí?, para su beneficio, para beneficio del pueblo, no para beneficio de los partidos políticos ni de la clase política. Los diputados para el 2018, bueno, el Ejecutivo está proponiendo aumentarle a los diputados, ¿sí?, cerca del 17% del presupuesto. Y otra vez, ¿el pueblo dónde está? Cuando el presupuesto del país crece el 7%. Yo, que sepa, no he visto que haya más diputados, que haya más necesidades de los diputados. Lo único que estoy viendo es que se van a aumentar sus prerrogativas en un 17%. La propuesta que hace el PRI después de esta, entre comillas, donación, entre comillas, muchas comillas, actuario, dice que se eliminen también diputados plurinominales federales. Es una petición ciudadana de hace mucho tiempo y es una promesa de campaña del señor Enrique Peña Nieto. Que se eliminen senadores plurinominales. Pregunta, ¿esto puede ser para el 2018? O sea, en el 2018 ya no vamos a requerir otros 200 candidatos plurinominales, otros senadores de la República que también serían plurinominales, 30 y tantos. Nunca los hemos requerido. Los partidos políticos se los inventaron. ¿Sí? O sea, ¿yo en qué me beneficio? El pueblo de México, ¿en qué se ha beneficiado con que tengamos 50, 100, 200 diputados plurinominales? En nada. ¿Pero podría ser posible para este 2018 o va a ser hasta la otra, 21? Otra vez, ahí está un incumplimiento de... Sí, usted está diciendo, por eso precisamente le pregunto, ¿no? Porque lo prometió, lo ofreció cuando era candidato a la presidencia de la República, el actual presidente. Y le han dado la vuelta a los diputados, ya no sería posible para el 2018, ¿sí? A menos justamente de lo que se planteaba hace un momento. Tomemos la Cámara de Diputados, los ciudadanos, y le digamos al señor diputado qué es lo que tiene que decir y cómo tiene que votar, ¿sí? No hay de otra. Que cada uno de los ciudadanos se tome a los representantes de su estado y le diga, a ver, señor, tú vas y dices esto, y tú vas y votas así, porque eres mi representante. Pero, Octavio, estamos a 10 meses del proceso electoral, 1 de julio del 2018. ¿Estamos a tiempo de hacer esa modificación? Si se quiere, sí. Si se quiere, sí. Pero poco es cuestión de voluntad, decir, vamos a hacerlo ahorita. A ver, recuerdo aquí las reformas que se sacaron hace un par de años, hace 3 años, se sacaron de volada. El famoso
Atraco por México, ¿sí? Sacaron reformas, pero en unos cuantos días. Atraco por México era una alianza de entre partidos. Fue una alianza que convocó Peña Nieto, ¿sí? ¿Sí? Durante la toma de posesión, así directo, se lo digo, y se lo puedo decir en su cara, ¿sí? Fue el atraco por México. El atraco por México y que finalmente no sirvió para cambiar este país. Sí. Pregunto, Actuario, en el otro sentido, y a mí me gustó lo que decía hace un ratito también, antes de entrar a la entrevista, cuando señalaba que la esencia de México sigue siendo una esencia solidaria, una esencia responsable, una esencia democrática, una esencia también participativa, porque vemos a la gente que está hoy, por lo menos en las calles, tratando de ayudar, que me parece que es una esencia que no debemos perder. ¿Qué va a pasar si no hay un cambio radical? ¿Qué va a pasar si seguimos con lo mismo de un color o de otro color o de otro color y no realmente llegamos al fondo de lo que nosotros necesitamos como mexicanos? Bueno, lo vimos con estos fenómenos naturales, el pueblo, sin necesidad de las autoridades, sin necesidad de que nadie le dijera nada, fundamentalmente los jóvenes, hay que reconocerlo, hoy los jóvenes tomaron un papel muy importante, y decíamos que los jóvenes estaban adormilados, no es cierto, no es cierto. A lo mejor estaban distraídos, que es diferente. ¿Sí? Ocupados en otras cosas, nada más. Sí. Pero no estaban adormilados, hoy lo vimos. Que se cuiden los partidos políticos, que se cuide la clase política, porque si seguimos así, ¿sí? Ya les demostramos que no los necesitamos, ¿sí? Ya les demostramos, ahora estamos viéndolo todavía hoy en día. Pero es que me deja más dudas, Actuario. Pero entonces, partidos políticos, a todos los partidos políticos, usted está incluyendo al PT, está incluyendo a Morena, a los que sean candidatos a la presidencia de la República. Entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿O cómo vamos a votar, Actuario? A ver, para que alguien me convenza, para que el licenciado Aurelio Peña me convenza a mí de que vote por él, yo le tengo que dar 7,000 millones de pesos para que me convenza. No, definitivamente. Entonces, ¿por qué sí les tengo que dar a los demás que tampoco conozco? Bueno, que armen sus campañas de argumentos, de ideología, de programas de acción, ya no de campañas llenos de basura. ¿Cree usted en los candidatos independientes? Ya Pedro Ferriz de Con es el primer candidato independiente registrado formalmente. Creo en los ciudadanos de México en general. O sea, no creo en la clase política, pero creo en los ciudadanos de México. Si hoy me sale un ciudadano que quiere ser candidato, bueno, me siento a platicar con él y si me convence, votaré por él. Le voy a hacer una pregunta personal y fuerte, Antonio. ¿Cómo fue que cambió? Porque usted fue también funcionario público. Bueno, yo fui funcionario público por varios años, ¿sí? Estuve desempeñando un cargo público con el Partido Revolucionario Institucional, sí. Y después en el cambio de gobierno, cuando llegó el PAN, también fui funcionario público del PAN, pero siempre me llevé por el cumplimiento de la ley, ¿sí? Tuve oportunidad de tomar decisiones como funcionario público, tuve oportunidad de negociar con los líderes del sindicato de maestros. Conoció y vivió cómo es que opera y cómo funciona ese mundo de la política, ese mundillo de la política. Siempre les dije, desde mi toma de posesión, ¿sí? Todo lo que esté dentro de la ley se aplica. Para bien o para mal. Para bien o para mal, se aplica, ¿sí? Y podemos negociar los cómo, esos son negociables. Pero si dice la ley que hay que hacer eso, hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, claro, sí, entiendo. Entonces, eso le lleva a tener esta experiencia de vida. Entonces, en realidad no he cambiado. En realidad seguimos en la misma línea. Pero más radical. Pero, bueno, claro, más radical, porque veo una bola de pillos en los funcionarios públicos que no cumplen la ley y que dicen, a la hora que les tratan de tocar sus cosas, ahí, entonces sí dicen que la ley. Pero cuando se trata del bien común, el bien social, la ley pasa por alto. Me gusta porque parece dinero público que se usa como dinero privado, dinero público que parece que es de ellos y que ellos son los dueños cuando el dinero lo generaron la gente, lo generó el pueblo, ¿no? Lograr y cambiar esta situación nos va a llevar tiempo, Actuario. ¿Cree que estamos en el momento adecuado que vive este país para que podamos hacer este cambio? Yo creo que la historia, hace 32 años, 19 de septiembre, hoy, 19 de septiembre, nos está llevando a una cita, nos hace que reflexionemos, que despertemos. Cuidado, ya se presentó hace 32 años, hoy se vuelve a presentar, 19 de septiembre, tiene que quedar grabado en la memoria de los mexicanos. Algo nos quiere decir la madre tierra, la madre naturaleza, ¿sí? Y si no aprendemos esa gran lección, ¿sí? Nos vamos a estar lamentando, ¿sí? Porque entonces sí, ya no sé qué va a pasar. Sí, claro.
Para ello, yo he formulado una propuesta en este momento, que anda por ahí circulando en redes sociales, en las plataformas electrónicas. ¿Sí? Que tiene página, ¿verdad? Está en Facebook. Ya está. Aprendimos la lección en estos meses. Ya está millennial. Ya me estoy acercando. Reforzado, digamos. Ya me estoy acercando. Básicamente, con 3 cosas. Primero, la derogación del artículo 41. Sí. ¿Sí? Eso nos va a permitir disponer ya de inmediato de 7,000 millones de pesos del gobierno federal, del presupuesto federal, para destinarlo a la reconstrucción del país. Sí. ¿Sí? No solamente los damnificados es una parte muy importante, sí, pero también tenemos dañados infraestructura carretera, infraestructura de comunicaciones, de servicios, hospitales destruidos. Pero también damnificados en las escuelas que por muchos años no les han puesto ni agua potable, Actuario. Así es. Entonces, bueno, tenemos que replantear la reconstrucción del país. Correcto. Ahí tenemos 7,000 millones. Pero si se deroga de inmediato esa fracción segunda, vendrá en cascada, ¿sí? Vendrá en cascada la reforma constitucional de varias constituciones de la República Mexicana, varias constituciones estatales, que también tienen asignación presupuestal para los partidos. Entonces estamos hablando de casi otros 7,000 millones de pesos. ¿Sí? Ya llevamos 14. Sí. Ya le estoy dando casi el 50% de lo que pide don Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Ahí lo tiene, que se dé cuenta. Pero bueno, necesita alguien que sepa de números, ¿verdad? Sí, que sepa, que pueda informar sobre esto. Exacto, pero ahí están 14,000 millones de pesos. A lo mejor sí lo sabe y sí lo conoce, pero falta voluntad. Bueno, falta voluntad. Bueno, entonces, otras cosas. No quiere meterse en problemas, digamos, ¿no? Sí, ahí hay 7,000, que le recorte un poquito al INE. No se puede porque es autónomo. A ver, espérame tantito. La UNAM es autónoma. La UAM es autónoma, la Universidad de Querétaro es autónoma y no les dejan proponer su presupuesto. Pero el INE sí. Híjole. Sí. ¿En qué grandes contradicciones estamos metidos en este país? Lo más importante es lo menos importante, además, para los mexicanos. Porque usted también me da un tema, yo le quiero hacer comentarios que dice aquí la gente: más presupuesto y menos votos, más presupuesto y menos participación política, más presupuesto y cada vez la gente dice: ay, me vale monja, digo yo, monja, el proceso electoral. Digo, nosotros creo como medios de comunicación tenemos que fomentar que la gente participe, que vaya, que se interese en las urnas, que tengamos un proceso electoral en calma, en paz, con una estabilidad social y política que nos sirva a todos los mexicanos. Ese es el rollo, ese es el discurso, está bien. Pero la mera neta, Actuario, es que cada vez más los mexicanos estamos menos interesados en el proceso político como el que vamos a vivir en 2018, ¿no? Y eso es un tema de credibilidad institucional, bueno, ahí está, de identidad social. Ahí está el meollo del asunto. O sea, no estamos creyendo en los partidos políticos, no creemos en las instituciones porque nos han demostrado que no debemos creer en ellos. ¿Sí? El INE, cuando le pedimos que les recorte, que les quite ese presupuesto a los partidos políticos, es un mandato del pueblo, artículo 39 constitucional, otra vez, mandato del pueblo, se instituye el gobierno, etcétera, para beneficio del pueblo. Bueno, pues el pueblo está requiriendo dinero para reconstruir y entonces dice: no, este dinero es mío y no lo puedo destinar, no te lo puedo regresar a ti. Ayer decía Mari Carmen Cortés, las reservas que tiene este país, que son cerca de 100,000 millones de pesos, alcanzarían esos 30,000 para que se pudieran por lo menos pagar esta parte, ¿no? Y eso, ¿por qué no lo destina el gobierno federal para tener esta contingencia? Que también sería otra de las conclusiones. Me dice Gabriel Rueda, es un comentario largo, pero lo leo con todo gusto, claro que sí, con mucho gusto, y me dice: la culpa la tenemos nosotros mismos, los elegimos, hicimos crecer a toda esa bola de parásitos, haciendo crecer también partiditos, creyendo que teniendo partidos políticos con diferentes ideologías a las de los partidos de siempre, cambiarían las cosas en nuestro país. Necesitamos urgentemente reducir la nómina en los congresos federales locales, dejar de votar por tantos partidos, que ese dinero que les da el INE para las campañas electorales se reduzca al máximo. Necesitamos ponernos de acuerdo y elegir un solo partido, que sea totalmente la elección de un solo partido para reducir al máximo toda esa bola de parásitos políticos que, en vez de ayudar, golpean más a los que menos tienen. Todos le echan la culpa a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón Hinojosa, pero los verdaderos culpables son los senadores, los diputados federales y los locales. Solo ellos son los que aprueban reformas, leyes. Los presidentes pueden hacer o proponer muchas cosas, pero solamente el Congreso decide si se aprueban o no. Los arreglitos, me pone también entre comillas, por debajo de la mesa,
de los partidos políticos en el Congreso son los verdaderos culpables. Es obvio que en el momento que se les toca la cuestión del dinero, sacan las uñas. Mientras tengamos muchos partidos políticos en el Congreso, nunca los vamos a llenar, y solamente partido, presidentes, senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, contaremos de tajo, tenemos que cortar de tajo gastos innecesarios de campaña y reduciremos considerablemente a la nómina del Congreso, evitando esas alianzas y esos arreglitos debajo del agua, dice Gabriel Roda, que es un ciudadano como usted y como yo, don Alfonso. Bueno, querido Alfonso, querido actuario. Y me preguntan, ¿y de Querétaro qué quiere decir? También me preguntan. Bueno, sí habla usted del tema nacional, pero ¿y en Querétaro no pasa nada? Claro que también pasa. Claro que en Querétaro también pasa. Por fortuna aquí no lograron los partidos políticos meterlo a la constitución local, pero sí lo tenemos en la ley local electoral, en la ley de los partidos aquí políticos. Tenemos 10 diputados plurinominales. Tenemos 10 diputados, pero primero, tema de los partidos. Sí hay presupuesto estatal para los partidos políticos. Sí, claro. Sí tenemos presupuesto estatal. Y también tenemos representación plurinominal, que por cierto, ningún ciudadano vota por ellos. Sí. Y luego hay una contradicción en la Constitución. Dice que todo el Congreso, todos los diputados son representantes del pueblo. Sí. Pero en el siguiente artículo, ¿sí?, dice que los plurinominales son representantes de los partidos. Entonces, a ver, señores diputados, redacten bien. Sí. Digo, hay que mandarlos no con ese señor que no sabe leer, sino hay que mandarlos a un curso para leer. ¿Sí? Con mi tocayo. Por cierto, dice que iba pasando por Lerma y le dijo, señor presidente, vamos pasando aquí por Lerma, en lugar de Lerma. Dijo, sí. Pensó que estaba mal. Exacto. Oiga, y ya finalmente, y gracias además a actuario Alfonso Reséndiz, me dice también, atraco por México, estoy de acuerdo, dice con el actuario, esos fueron las reformas, un verdadero atraco para todos los mexicanos. Saludos, felicidades, me dice Miriam Loa. Bueno, pues ahí están los comentarios, gracias actuario, y en Querétaro también, entonces hay que recomponer, así no queremos ni necesitamos ni tantos partidos, hay 9 partidos políticos, es un mundo de gente que estamos manteniendo sin hacer nada. Entonces, si me vale un comercial, no. Entonces les decía, esta propuesta está circulando en internet, en la plataforma Cenk.org, por ahí la pueden buscar, o directamente en la liga, http, Sí. diagonal, sí. CHN, diagonal, 2, sí. Y, sí. F mayúscula, sí. 9, F mayúscula, 9, sí. D de dedo, de minúscula, sí. E mayúscula, sí. Y minúscula. Sí, si ustedes teclean eso en cualquier buscador de internet con esa liga, ajá, les va a aparecer la propuesta. ¿Sí? Sí. Reformar la Constitución es una petición directa al Congreso Federal, dirigida a don Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente del Congreso, sí, dirigido al diputado Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo, sí, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sí, para que reformen la Constitución. Y que esos recursos se vayan ahí está en la propuesta muy claramente estipulado. Actuario, como dicen los alumnos, usted fue maestra muchos años y decimos, ¿cómo dijo maestro? ¿Nos puede volver a repetir? HTTP, /, a ver si lo dije bien, usted me dirá, sí. CHN, sí, diagonal 2, Y, sí, minúscula, sí, F mayúscula, 9, D de dedo, minúscula, E mayúscula, Y minúscula. Correcto. ¿Y por qué está complicado? ¿Por qué no le puso entérate, bueno, México? Debo confesar que esto me la asignó directamente la plataforma Cenk.org. O sea, cuando me dijo, ¿la quieres publicar? Sí, bueno, entonces ahora para replicarla, esta es tu clave. Bueno, pues sí, yo le hubiera puesto mejor los partidos políticos para que todo el mundo lo entendiera, pero pues no me dieron chance. Vayan a la China, ya sabemos todos, hombre. Bueno, muchas gracias, actuario. Ahí lo vamos a poner nosotros también para que lo pueda la gente consultar. Lo vamos a retomar, si usted nos lo permite, en nuestra plataforma digital, para que también la gente lo conoce, lo comente y nos diga, y decíamos hace ratito, se lamente o se la miente. Las dos cosas se valen. Sí. Actuario Reséndiz, como siempre, muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta mañana y lo invito también, si hay cosas que decir y cosas que aportar, siempre son bienvenidas en este espacio. Yo espero que más adelantito, ya cuando se calmen un poquito las aguas, podamos platicar de los temas de presupuesto, de los temas de educación
del tema de la evaluación de los maestros. Sí, me dice. Y la evaluación de los niños está casi igual de terrible que la destrucción por los sismos. Y las evaluaciones que se habían iniciado, debo decir que el actual Alfonso Reséndiz trabajó en la UCB, fue coordinador general de la UCB cuando se implementó un esquema de evaluación censal. Fue Querétaro el primer estado de la República en hacer una evaluación censal donde se aplicaban estos instrumentos que se diseñaban aquí en Querétaro para que pudiéramos saber los niveles de las habilidades, las destrezas, los niveles de aprendizaje que podían tener los niños, los maestros, en un esquema que también servía para mejorar radical y sustancialmente la esencia de la educación en la escuela, y que la escuela se convirtiera justamente, y yo eso lo aprendí ahí de ustedes, se lo debo decir también ahora que estamos en estos momentos, en este esquema de que la escuela es la transformación, el núcleo central de la transformación de la sociedad mexicana. Así lo aprendí. Saqué 8, 9, 4. No, ahí va. Me va a mandar extraordinario. Gracias. Sí, bueno, nada más una acotación. Sí, los instrumentos se diseñaron aquí en Querétaro del primero al tercer grado de primaria. Sí. Los demás se aprovecharon los instrumentos que había a nivel nacional, digo, vale la pena acotar solamente, ¿no? No es justo que nos colguemos medallas que no nos corresponden. Sin duda. Los instrumentos se diseñaron aquí en Querétaro con la participación de muchos profesores, pero sabían que eso, la única consecuencia que iba a tener es saber en dónde estábamos débiles para corregir. Claro. No era en ningún momento para sancionar a nadie, ni al niño, ni mucho menos al maestro. Ni para correrlos. Definitivamente. Oiga, ¿y se siguen haciendo esos esquemas de evaluación? Por desgracia ya no. Qué barbarismo. Pérdida de dinero, de tiempo, de esfuerzo, se fue a la basura. Sí, la historia no nos enseña. Lo invito para que platiquemos de eso. Con todo gusto. Gracias, actuario Reséndiz, Alfonso Reséndiz Núñez, actuario, y usted lo puede seguir también a través de las redes sociales, a través del Facebook. Son las 9:43 de la mañana. Hago una pausa. Isaías Rosado, deportes. Tenemos muchas cosas todavía más, además de la información nacional e internacional. Pausa, regresamos enseguida.